Tras la expulsión de los Hicsos por una heroica familia tebana al final del segundo periodo intermedio, dará comienzo una de las más gloriosas épocas en la historia del Antiguo Egipto, el dorado Reino Nuevo Egipcio. Bienvenidos y bienvenidas al Soplo de Heket. Yo soy Alasne de Orol y hoy vamos a hablar de una de las más importantes dinastías en la historia del Antiguo Egipto, la dinastía 18. La dinastía 18 es la primera del Reino Nuevo Egipcio. El Reino Nuevo Egipcio lo componen la dinastía 18, la 19, de la que hablaremos en el próximo vídeo, y la 20. La dinastía 18 es una de las más importantes dinastías, de hecho es la dinastía a la que pertenecen muchos de los faraones más famosos o conocidos, como Tutmosis III, Hatshepsut, Amenhotep III, etc. Pero toda gran dinastía siempre tiene un antecedente, y como hemos hablado en otros vídeos, cuando hacemos una breve cronología de la historia del Antiguo Egipto, la dividimos fundamentalmente en tres grandes reinos: el reino antiguo, que sería el reino donde están esas grandes pirámides de piedra; el reino medio, que se caracteriza por la proliferación artística y literaria; y después vendría el reino nuevo, un reino que se caracteriza por una época de gran esplendor, una época un poco gloriosa, como el título de este vídeo, donde también se produce también un poquito de expansión con Tutmosis III, que ahora veremos, etc. Por supuesto, antes del reino antiguo hay un predinástico, del que también hemos hablado. Y tras estos grandes reinos, lo que se coloca en historia, hay que tener en cuenta que estas divisiones no se hacían en el Antiguo Egipto, no decían, ahora estamos en el reino antiguo, no, se hacen a posteriori cuando se estudia la historia del Antiguo Egipto y se hacen estas divisiones. A estos grandes reinos, normalmente, entre grandes reinos siempre hay un periodo intermedio, lo que se conoce como el primer periodo intermedio, entre el reino antiguo y el medio. El segundo intermedio, que es el que vamos a hablar ahora, que viene precediendo al reino nuevo, entre el medio y el nuevo, y después del nuevo también habrá un tercer periodo intermedio. Luego viene la baja época, etc. En el segundo periodo intermedio, que es este periodo de inestabilidad, sobre todo se caracterizan estos periodos por una descentralización del poder. Ya no es un faraón, un rey del Alto y el Bajo Egipto quien, digamos, gobierna todo el país, sino que se producen estas descentralizaciones, etc. Este segundo periodo intermedio se va a caracterizar por un pueblo que entra por el norte, por el noreste, por esa zona, esa franja sirio-palestina. Son pueblos que vienen del este, un poco asiáticos, entre comillas, denominados los Hicsos. Estos Hicsos ya habían entrado pacíficamente y poco a poco a Egipto y se habían asentado en el norte, en el delta. Concretamente hay una ciudad llamada Baris donde se habían asentado. Con el paso del tiempo, estos Hicsos adquirieron poder y lo que pretendían era hacerse con todo Egipto. Y es entonces aquí cuando va a venir una lucha, es decir, va a venir una familia heroica tebana de toda la vida egipcia de Tebas, que son los famosos Ahmósidas, de los que hemos hablado mucho en este canal, donde está una de mis reinas favoritas, que es Iahotep, que suelen llevar este nombre con el Ia, que Ia significa luna en el Antiguo Egipto. Es también muy bonito porque es una familia que lleva como la luna ahí en sus nombres. Y se van a enfrentar heroicamente a estos Hicsos que trataban de hacerse con todo Egipto. Poéticamente podemos decir que se van a enfrentar ese rey o reyezuelos. Cuando hablamos que aquí hay una descentralización del poder y no hay un faraón, pues hay unos reyezuelos Hicsos y también aquí desde Tebas. Poéticamente, como digo, el de los Hicsos se llamaba Apophis.
Apophis I, Apophis, si recordáis cuando hemos hablado de los textos del inframundo y concretamente cuando hablábamos de estos textos en el Reino Nuevo, del Amduat, etc., hablábamos como hay una serpiente maligna que siempre intenta en estos libros del inframundo, en el más allá de los egipcios, digamos, impedir que Ra en su barca solar supere ese trance de las 12 horas de la noche y renazca otra vez con el sol junto a Ra. Es un poco esta serpiente maligna, ¿no? Y paradójicamente, pues este rey de los Ixos se llamaba así. Bien, pues va a llegar un momento en el que, como digo, esta familia heroica, esta familia tebana de Tebas de toda la vida, de los egipcios de toda la vida, se va a enfrentar a estos Ixos y va a conseguir acabar con ellos y expulsarlos, pero tampoco va a ser tan fácil porque va a haber batallas sangrientas, donde en concreto el rey que se enfrenta, que es Seqenen-Ratá, es un rey que muere masacrado absolutamente en la batalla. De hecho, los egipcios consiguen recuperar su cuerpo y momificarlo. Es una de las momias que hoy en día se pueden visitar en el Museo de la Civilización Egipcia, antiguamente en el de la Plaza Tahrir, cuando se hizo ese traslado con esa ceremonia monumental que hubo televisada en todo el mundo. Y de hecho, porque iban en orden cronológico, y la mayoría pues obviamente son del Reino Nuevo, aparecía en cabeza Seqenen-Ratá y después iban viniendo por orden cronológico los demás. Este rey muere masacrado en batalla, luchando heroicamente por salvar Egipto, pero no se van a rendir con la muerte de Seqenen-Ratá, obviamente. Va a venir otro personaje, que no queda muy claro si puede ser un hermano o un hijo mayor de Seqenen-Ratá, con Yahotep, que sería Kamose. Kamose también se enfrenta a estos Ixos y probablemente también acaba muriendo. Y aquí aparece el personaje de la reina Iahotep, que es una de mis reinas favoritas, con esas 3 moscas de oro que vamos a hablar ahora, que están en el Museo de Luxor, porque esta mujer, esta reina, va a tener un papel muy importante en esta expulsión de los Ixos y por consiguiente en el nacimiento, en este renacimiento y resurgimiento de Egipto, en este gran reino nuevo o imperio nuevo egipcio, tan importante, tan glorioso y tan espléndido que gracias a esta familia tenemos, fundamentalmente, esta familia luchadora que logra expulsar a estos invasores Ixos. Esta reina, Iahotep, de hecho, esto es una familia donde tiene mucha importancia las mujeres. De hecho, esta línea materna va a marcar en esta dinastía, e incluso como recuerdo en las posteriores, ese prototipo de esa gran mujer egipcia que es un poco realmente la cabeza. O sea, es una familia con una fuerza muy importante en las mujeres. Es Iahotep la que probablemente es quien es parte fundamental en esta lucha, pues es cuando finalmente su hijo Iahmose, con este nombre de la Iahmose, Iahotep, va a ser Ahmose finalmente su hijo quien logra vencer, expulsar a los hijos, y proclamarse el primer rey, va a ser el primer rey de la 18 dinastía y por consiguiente el Reino Nuevo. Pero este rey Ahmose le rinde un gran homenaje a su madre, porque nos cuenta en una estela que apareció en el 8º pilono en Karnak, cómo esa madre Iahotep es la que protege al pueblo, la que comanda, es un poco, nos da a entender quién es quien organiza el asedio, un poco quién es. Ella probablemente es quien dirigió ese asedio, fue el cerebro, fue quien impulsó a los egipcios, y aunque sea su hijo el que suba al trono como faraón, nos da a entender que ella es partícipe, es gran parte del mérito de esa lucha y de esa expulsión, fue gracias a ella, la reina Iahotep. Y por consiguiente no solo pues le dije esta estela donde se nos dice que adorad a la madre del pueblo, que es quien ha reunido y quien ha comandado estas tropas, sino que la condecora con algo precioso, que es un collar con 3 moscas enormes de oro. Probablemente una de mis piezas favoritas en el Antiguo Egipto, no solo por la belleza del collar, sino por lo que simboliza, por la profundidad. La mosca en el Antiguo Egipto, como hemos hablado en otros vídeos, podía tener varios significados, también funerarios, etc. Pero uno, que es el que tiene en este sentido, era una medalla militar al valor, son las moscas del valor, y se daban a los soldados o a los
pues más aguerridos o que más fuerza han tenido en las batallas, a esos grandes guerreros. Y es Ahmose quien condecora a su madre con las 3 grandes moscas al valor, al mérito militar, por esa expulsión, ese papel fundamental en esa expulsión de los Hicsos, que gracias a eso nace el Reino Nuevo Egipcio, una de las épocas de mayor esplendor. El Imperio Nuevo y toda esta gloriosa dinastía que es la 18 nacen gracias a esta familia y también muy gracias a esta mujer, a esta madre de Ahmose, que se convertirá en el primer faraón. Con lo cual este final de la dinastía 17, que estos Ahmósidas, Ajotep todavía serían el final de la 17, son quienes abren el paso a la dinastía 18, que también están emparentados con ella. Digamos, es como una familia que da ese paso con Ahmose ya como primer rey de la 18 a este maravilloso reino o imperio nuevo. Y es entonces Ahmose, que es hijo de Yahotep. La momia de Ahmose es una de las pocas que no está con las demás en el Cairo, sino que está en Luxor, en el Museo de Luxor, también con el collar de moscas con el que condecoró a su madre. Pues es este hijo Ahmose quien se convierte en el primer rey, y es a su vez la hija también de Yahotep, que sería hermana de Ahmose, quien se convierte en la gran esposa real. Ahmose y Ahmose Nefertari se convertirán en el primer faraón y gran esposa real de la dinastía 18, del Reino Nuevo. Son hijos de Yahotep y son hijos y frutos de esta expulsión gloriosa de esta familia de los Hicsos que da comienzo a este gran reino. Pues como hemos dicho, Ahmose se convierte en faraón, pero Ahmose Nefertari, cuidado con este personaje, y como hemos dicho, en la importancia que va a tener esta línea materna de las mujeres en esta dinastía, se convertirá en la gran esposa real de su hermano, en realidad, pero es una mujer que va a tener muchísimo poder, una mujer a la cual se la llega a divinizar a su muerte, se convierte en una diosa, en la diosa Ahmose Nefertari, que se la solía representar después completamente de negro, con la piel negra, probablemente en alusión a ese limo, igual que por ejemplo al dios Osiris se le suele pintar de verde o también a veces de negro como el limo, pero muchas veces de verde porque representa a la vegetación, a ese regenerar eterno de la vegetación. Pues el limo en el antiguo Egipto era esa tierra negra fértil que tras las crecidas y decrecidas del Nilo quedaba y que fertilizaba la tierra y que daba el fruto y que daba la vida, era ese don del Nilo, con lo cual esa tierra negra, ese Kemet, que incluso era uno de los nombres que se le dio al propio país, era símbolo de vida y de regeneración. Para ellos el negro era vida, era regeneración, como ese limo del Nilo. Y con lo cual probablemente por ese motivo Ahmose Nefertari, ya divinizada una vez muerta, hay muchas representaciones de ella que se la representa pintada de negro. Por ejemplo, la podemos ver en algún sitio en Deir el Medina. De hecho se va a convertir en patrona junto a Amenhotep I, patrones de Deir el Medina, de ese poblado de los artesanos que va a fundar después Tutmosis I. Se convierte en una especie de patrona, la patrona de los artesanos y los artistas, y probablemente en algún momento del año incluso se sacaría una estatua de ella en procesión. Pues esta reina, que tuvo una importancia suprema, convertida en diosa al fallecer, la hija de Yahotep, esa primera reina o como gran esposa real de su hermano Ahmose de la 18 dinastía, tiene un gran poder. De hecho va a tener el título de gran esposa del dios, este título tan importante y tan bonito, la esposa del dios, este título tan importante que luego vamos a ver que también otras mujeres en este reino nuevo, por ejemplo Hatshepsut, que veremos después, lo va a llevar. Esta mujer, que era, digamos, como la máxima representación dentro del clero, digamos, de Amón, era la esposa del dios Amón, era la encargada de, pues en ese Sancta Sanctorum, con esa estatua de Amón, de despertarlo y estimularlo. Era la esposa del dios, un título y un cargo importantísimo. Esta esposa del dios normalmente, pues con un sistro como este, o parecido a este, pues haría sus labores, sus rituales religiosos, donde ella sola, frente a la estatua de la divinidad en el templo, pues le despertaría y le estimularía. Esta estimulación que estimula también la fertilidad, un poco también asociado un poco a lo sensual, lo sexual, que también tiene el sistro, un instrumento muy importante.
Amenhotep I, como vemos aquí en este reino nuevo, en esta dinastía 18, si bien antes aquí en Tebas hubo otro dios principal, el reino medio, etcétera, que era Montu, el dios Montu, de hecho había otro templo un poco más hacia el norte que Karnak, Medamuz, donde se le rendía culto a este dios Montu, que antes de Amón fue principal en Tebas. Aquí en el Reino Nuevo el dios supremo por antonomasia va a ser Amón, Amón-Ra, sincretizado con Ra. Amón, que significaba lo oculto, tiene que ver con esa idea de que lo oculto, por ejemplo, una semilla en la oscuridad en la tierra, renace, ¿no? Es el oculto, es Amón-Ra, que normalmente se representaba con una cabeza de carnero. Pues como hemos dicho, aquí ahora en esta dinastía 18, en este reino nuevo, el dios principal es Amón. Por lo tanto, vemos como muchos de estos reyes van a llevar el nombre de Amón en su nombre. Esto va a ser importante, luego veremos más adelante. Por ejemplo, Amenhotep, también en griego se suele decir Amenofis, es lo mismo, pero es Amenhotep, que es algo así como Amón está satisfecho. Y es curioso porque en esta dinastía normalmente va a haber Amenhoteps, pero también va a haber muchos Tutmosis o Yehutimes o Tutmos, depende si es en griego o en egipcio. Pues Tutmosis, por ejemplo, viene de Tot o Yehuti, que es el dios, digamos, con cabeza de ibis o también a veces como babuino. Y normalmente vamos a ver como los hijos normalmente del faraón con gran esposa real llevan el nombre Amenhotep, y cuando vemos que sí que es del faraón, pero de, por ejemplo, otra esposa secundaria, normalmente van a llevar el nombre de Tutmosis. Pues tras Amenhotep I, luego vendrá Tutmosis I, también un rey muy importante que, como hemos dicho, es el que funda el Deir el Medina, este poblado de los artesanos. Tutmosis I es el padre de Hatshepsut, obviamente, que es su primogénita, digamos, Hatshepsut es la primogénita, la hija de la gran esposa real. Hatshepsut probablemente esté emparentada, viene de la raíz de estas mujeres divinas sagradas, la descendencia de la gran Yahotep, que es Ahmose-Nefertari, esta reina divinizada. Probablemente viene de esta saga tan importante y tan poderosa de mujeres que funda el Reino Nuevo, y a la vez es la hija del rey del faraón Tutmosis I con la gran esposa real. Es decir, Hatshepsut lo tenía absolutamente todo para ser ella el faraón, la gran gobernante, pero tenía ese problema. Es decir, el único problema, podríamos decir, es que era mujer, pero eso no le frenó en absoluto. Tutmosis I es el padre de Hatshepsut, pero también tiene otro hijo con una esposa secundaria, que es Tutmosis II. Finalmente, cuando Tutmosis I fallece, le sucede Tutmosis II, que se casa con su medio hermana Hatshepsut. Pero Tutmosis II fallece bastante pronto, con lo cual Tutmosis II tenía un hijo también con otra esposa secundaria de nombre Isis, que va a ser Tutmosis III, este gran guerrero que será después. Pero Tutmosis III, digamos que cuando muere Tutmosis II es todavía muy niño, es prácticamente un bebé, un niño pequeño, con lo cual ahí asume primero la regencia a Hatshepsut como gran esposa real de Tutmosis II, asume esa regencia de Tutmosis III. De hecho, Hatshepsut para gobernar fijaos las cosas que tenía que hacer la pobre, es que realmente es absurdo. Es decir, ¿en qué momento las mujeres hemos permitido, lo vemos como normal que sea el varón el gobernante y no la mujer? Pues bueno, pues así ha sido la historia. Hatshepsut, muy inteligentemente, ella siempre, yo siempre pienso que probablemente tendrían una buena relación, aunque obviamente son cosas que no las podemos saber. Una de las cosas que me hacen gracia cuando la gente habla del Antiguo Egipto, ¿realmente se amaban? ¿Realmente era una estrategia? ¿Cómo puedes saber realmente los sentimientos? Tú puedes hablar de hechos, pero no puedes hablar de sentimientos. ¿Cómo vas a saber ese tipo de cosas? Pues no podemos llegar a saber la relación que realmente tendrían, pero yo creo que probablemente sería buena. Además, Hatshepsut y Tutmosis III yo creo que hacían un tándem increíble. Fueron dos de los más grandes faraones, tío y sobrina, y gracias a ese binomio yo creo que Egipto llegó a ese esplendor. Con lo cual, Hatshepsut
como tía y madrastra de Tutmosis III, comienza a gobernar con él y comienza una corregencia, es decir, en realidad gobiernan a la vez, podríamos decir. Se empiezan a contar los años de Tutmosis III y ella empieza a cogobernar con él. Pero a efectos prácticos, aunque siempre cogobernaron, realmente ella se nombra a sí misma rey del Alto y el Bajo Egipto. Hatshepsut se convierte en faraón. Y hasta que ella muere, realmente quien gobierna es ella. Por mucho que tengas que utilizar estratagemas ridículas de gobernar conjuntamente, quien gobierna es ella. El faraón es ella. Y después le deja el paso muy bien a su sucesor, que es Tutmosis III, que también hace un grandísimo trabajo. Con Hatshepsut, la gran reina faraón, Egipto llega a... es una época de gran esplendor, donde hay grandes construcciones. Solo no hay más que ir a Egipto y muchas de las grandes construcciones que vemos hoy en día son de Hatshepsut. Su gran templo funerario, el Yeser Yeserú, el propio Valle de los Reyes, que es probable que fuera ella quien lo inaugura, primero enterrando ya a su padre, Tutmosis I, y después a ella. Esos obeliscos que paradójicamente el más alto que queda en Karnak es suyo, es de ella. Y un montón de construcciones más. Florecen las artes, florece la literatura. Es una época donde hay mucha actividad intelectual cuando Hatshepsut está en el poder. Cuando ya Hatshepsut fallece y Tutmosis III la entierra, porque en el antiguo Egipto siempre heredaba quien enterraba, es decir, siempre quien el sucesor, aunque realmente cogobernaban, pero bueno, su sucesor, porque realmente empieza a gobernar de verdad Tutmosis III cuando fallece Hatshepsut, tras hacer los actos de su funeral, que le correspondía a Tutmosis III, pues él ya se va a Megido y empieza pues a batallar, es este gran guerrero que llegará a expandir un poco las fronteras, el gran Tutmosis III, que realmente es uno de los faraones más importantes de la historia del Antiguo Egipto. Desde mi punto de vista, más que Ramsés II. Por ejemplo, muchos hablan sobre si es más importante Tutmosis III que Hatshepsut. ¿Por qué? Porque hay personas que a lo mejor la guerra o la expansión le resulta algo más importante, pero depende qué escala de valores. Para personas en los que para ti más importante sea la proliferación intelectual, las construcciones, la paz, la prosperidad, es que depende de la escala de valores. Para mí, el gran binomio Hatshepsut y Tutmosis III es uno de los más grandes de la historia del Antiguo Egipto. Y gracias que fue así, porque fue maravilloso. Y yo creo que un reinado se complementó perfectamente con el otro para llegar a ese grado, digamos, tan glorioso de ese reino nuevo, radiante, que sería uno de los momentos más maravillosos, ese reinado de Hatshepsut y de Tutmosis III. Una de las cosas también curiosas de Hatshepsut es que hay un templo, Espeos Artémidos, en la zona de Beni Hassan, cerquita. Es en el Egipto medio, es decir, esa parte de Egipto que normalmente no se visita, que está entre el norte y el sur. Ese Egipto medio tan interesante es un templo excavado en la roca que se llama Espeos Artémidos, consagrado a la diosa Pajet, la que araña, y ahí hay una inscripción muy curiosa de Hatshepsut, donde hace alusión a que ella expulsó a ciertos pueblos, esos pueblos semíticos, ella los ha expulsado, esos que no respetaban nada y a quienes los dioses aborrecían, y que ella les alejó y se borraron las huellas, ¿no? Entonces es un texto que ha dado mucho que pensar, porque realmente parece que está haciendo alusión a la expulsión de los Hyksos, que no la vive ella. Se ha vivido un poquito antes en el tiempo, como hemos dicho, con Ajotet, Ahmose, etc. Es posible que ella se sienta identificada con esos familiares suyos y con ese hecho tan heroico que da lugar al Reino Nuevo, y se sienta identificada con ello, o hubo algún otro episodio que no conocemos de expulsión. Bueno, la cuestión es que esta inscripción de ella, que os dejaré por aquí un fragmento, pues está ahí en ese Espeos Artémidos. Se me anunció un periodo de años como conquistadora, habiendo accedido al gobierno como la única Horus, lanzando llamaradas contra mis oponentes. He alejado a quienes los dioses aborrecen, y la tierra se ha tragado sus huellas. Tutmosis III se convertirá en el gran guerrero egipcio. Si hablamos de guerreros, probablemente el más grande de la historia del Antiguo Egipto es Tutmosis III.
no perdió ninguna batalla, logró expandir más que nunca las fronteras de Egipto. Cuando visitamos Karnak, hay un edificio muy interesante que es el Ajmenu de Tutmosis III. Este edificio se hace en origen un poco para conmemorar la fiesta del Hepsep del faraón. La fiesta del Hepsep es una fiesta que normalmente se realizaba a los 30 años de gobierno de un faraón y era para renovar su fuerza, ¿no? O sea, era simbólicamente se renovaba esa fuerza del faraón, ¿no? Para ver que realmente seguía siendo fuerte. Luego hay faraones que han gobernado mucho, que luego han tenido varios. Ya no era cada 30, luego ya era cada 3 o así, se hacía un poco ese Hepsep, ¿no? Pues este Ajmenu, que era un poco para simbolizar esta fiesta del Hepsep, es muy interesante. Pues por ejemplo tenemos la sala de los ancestros, donde ahí aparecen 61 reyes anteriores a él. También había salas pues dedicadas a Sócar, a la Eneada heliopolitana, y una sala muy interesante que se conoce como el Jardín Botánico, que yo he estado hace poquito allí, os pondré alguna imagen. Y ahí vemos diferentes especies de fauna y flora, algunas probablemente exóticas que precisamente vienen de esas expediciones, digamos, bueno, expediciones, de esas campañas militares y victorias que tiene pues en la zona sirio-palestina, etc. De Tutmosis III, lugares importantes para visitar, bueno, actualmente no está abierta al público, pero la tumba de Tutmosis III es una de mis favoritas, porque tiene una copia completa del Amduat, de ese libro funerario, además en un estilo muy concreto. Os pondré por aquí alguna foto. Es una tumba además que ya solo la entrada es espectacular y es una tumba de mis favoritas. Actualmente no se puede entrar excepto alguna visita especial, pero bueno, es probable que en algunos momentos puede que incluso se abra. Es una tumba magnífica. También, hablando de Tutmosis III, es curioso que aparece cerca de donde estaba la primera tumba de Hatshepsut, la que se hace siendo ella gran esposa real antes de convertirse en faraón y ya construirse la suya en el Valle de los Reyes. En un valle cercano se encontró la tumba de lo que se conoce como las 3 esposas extranjeras, que eran de esta zona de Canaán, de Tutmosis III, un ajuar espectacular. Eran 3 mujeres que se supone que se casaron con Tutmosis III. No sabemos si se casaron o simplemente eran alguna formalidad, pero la cuestión es que se convierten en egipcias y tienen unos ajuares espectaculares, que os pondré por aquí alguna foto, bueno, con diademas, pulseras, joyas, esas diademitas tan curiosas que tienen una gacela. Pues esa gacela es muy curioso porque es típico precisamente de esa zona cananea de donde venían estas mujeres. Y es curioso porque hay tumbas en Tebas donde yo he visto, por ejemplo, en esta que es la tumba de Nag, podemos ver también pinturas donde están representadas esas gacelitas en las diademas. Pues estas mujeres tenían esas gacelitas, tenían espejos atóricos, como este que tengo yo aquí colgado, es una reproducción de uno de esos espejos que aparecen. Es una tumba espectacular de estas 3 mujeres que se casaron. Unas de las 3 esposas se llaman extranjeras o asiáticas de Tutmosis III. A Tutmosis III le sucederá su hijo Amenhotep II. Amenhotep II tiene también una tumba muy interesante que me encanta, que esta última vez en Egipto he querido entrar, pero casualmente estaba cerrada. Ya sabéis que a veces pues abren y cierran tumbas por temas de conservación. Es una tumba que también tiene parte del Amduat con un estilo muy similar a la de su padre, la de Tutmosis III, pero la peculiaridad de esta tumba, de la de Amenhotep II, es que sirvió como, vamos a decir, escondite o reagrupación de momias. Cuando hablábamos en algún otro vídeo, pues lo voy a dejar por aquí enlazado, de uno de mis descubrimientos favoritos, más impresionantes que se han hecho en Egipto, que es el escondrijo de Deir el-Bahari, el DB320, tenéis que ver ese vídeo, donde aparecieron un montón de momias reales, Ramsés II, Tutmosis III, etcétera, muchísimos, Ahmose Nefertari. Pues hubo otra agrupación de momias reales que ya en la dinastía 21, es decir, en el tercer periodo intermedio, el que va a venir después de este reino nuevo,
Los sacerdotes de Amón desvalijan las tumbas reales del Valle de los Reyes. Es decir, cuando hablamos de los saqueos, tened en cuenta que estas tumbas ya se saquearon en la antigüedad, es decir, ya se saquearon en época del Antiguo Egipto. La mayoría, la de Tutankamón, pues es la que quedó ahí olvidada y por eso pues apareció hace no muchos años, pero por ese motivo. Pues en la dinastía 21 estos sacerdotes de Amón desvalijan estas tumbas reales del Valle de los Reyes. Algunos les escondieron en este escondrijo de El Bahari, pero hay otras momias reales, que lo veremos seguramente en el próximo vídeo que hablaremos de la dinastía 19, en la tumba de Amenhotep II. Con lo cual es muy interesante porque en esa tumba varios reyes e incluso una reina faraón, probablemente Tauser, estuvieron ahí en esa tumba recolocados probablemente desde la dinastía 21. A Amenhotep II le va a suceder Tutmosis IV y a Tutmosis IV Amenhotep III. Y Amenhotep III también va a ser uno de los faraones muy importantes porque también se va a dar una época de esplendor, de construcciones, de paz en el Antiguo Egipto. Tanto es así que se va a llegar a un periodo, digamos, muy esplendoroso, todo este esplendor que hemos visto desde que se logra expulsar a los Hyksos y Ahmose se convierte en ese primer faraón. Vemos pues todos estos reyes y reinas, también faraones como Hatshepsut, en un periodo glorioso, en un periodo incluso de expansión con Tutmosis III, donde es muy glorioso, es una época dorada absolutamente en el Antiguo Egipto. Pues vamos a ver cómo esa época dorada, que se llega ahí hasta Amenhotep III, aquí va a haber unos hechos, como pasa en la vida siempre, en la que todo ese esplendor se va a venir un poco abajo. ¿Y por qué? Pues por varios motivos, algunos que tienen que ver con los humanos y otros que tienen que ver con cosas naturales. Por un lado, empieza a haber conflictos políticos que probablemente ya empiezan un poco antes, igual ya con Tutmosis IV ya empieza un poco, y después todo va con digamos, esta explosión, este choque político, va a ser sobre todo con el hijo de Amenhotep III, que es Amenhotep IV, el famoso Ajenatón, que cambiará su nombre a Ajenatón, que vamos a hablar ahora de él. Entonces, en esta maravilla va a haber un momento en el que todo se va a venir un poco abajo, sobre todo ya con su hijo. Con Amenhotep IV Akenatón se va a venir un poco todo abajo, todo va a cambiar, para luego después volverá, pero vamos a ver. Entonces con Amenhotep III empieza a haber todas estas tensiones políticas, el clero de Amón va a empezar a coger ya progresivamente un poder muy grande, tanto que veremos como luego, tiempo después, en la dinastía 21, llegan un poco incluso al poder en Tebas, aunque ya estaría descentralizado el poder y hay otros reyes en Tanis, eso ya lo veremos un poco más adelante. Pero este clero de Amón empieza a coger mucha importancia y puede que incluso atentar un poco, no tanto como atentar, pero con ese poder supremo que tiene un faraón, un rey. Entonces aquí empiezan a haber intentos un poco de resolarizar otra vez a la monarquía, ¿no? De los reyes, ¿no? El faraón es el poder absoluto. Probablemente ya empieza un poco con Tutmosis IV, ya con Amenhotep III y ya va a culminar con Akenatón, con Amenhotep IV, que cambiará su nombre de Amenhotep, que es Amón, por Ajenatón. Va a ser la lucha entre el sacerdocio tan potente del dios Amón, como hemos dicho es Amón el oculto, el carnero, con el dios Atón. Fíjate que les separa una letra, Amón y Atón, pero son dos dioses diferentes. Entonces va a ser un poco de la guerra entre el clero de Amón y un poco esa resolitización de la monarquía con el dios Atón, que se representa como ese sol, como con unas manitas que le bajan. Y entonces va a haber ese conflicto político, pero no solo eso, que es lo importante, sino que se va a dar un hecho, que eso tiene que ver con la naturaleza, que va a ser una epidemia bastante fuerte, se cree que es de peste y que duró pues igual 6 o 7 años. Con lo cual, en ese periodo tan glorioso y esos inicios de Amenhotep III tan gloriosos, donde Egipto está en lo máximo, no solo va a empezar esas tensiones políticas ya a hacerse cada vez más fuertes, sino que encima va a venir una epidemia terrible de peste, con lo cual entendemos que moriría mucha gente.
Y en un mundo, en el egipcio, en el que todo está asociado con los dioses, con la magia, con la naturaleza, pues probablemente eso sería visto como una señal horrorosa, ¿no? Y es tan fuerte que incluso el palacio real del rey Amenhotep III y su gran esposa real, la reina Tiji, los padres de Akenatón, se pasa del lado este, que es el lugar desde donde sale el sol, es el lugar donde normalmente, no siempre, pero se vivía, y el lado oeste del Nilo, donde se pone el sol, era el lugar donde normalmente vemos las necrópolis, las tumbas, los templos funerarios, todo lo que tiene que ver con el más allá, con el otro mundo, está en el lado occidental, y en el lado oriental era el lado de la vida, podríamos decir. Pues tan fuerte sería esa peste que deciden trasladar el palacio real, que es Malkata, de la parte oriental a la occidental. El palacio real de Malkata está en el lado de los muertos, digamos, probablemente huyendo de esa peste. Y también hay una cosa curiosa, que es la proliferación, por ejemplo, de estatuas de la diosa Sekhmet en este periodo, con esta peste, con Amenhotep III. Y es que esta diosa Sekhmet, con cabeza de leona, que es diosa de la venganza, de la guerra, pero también es una diosa de la curación, una diosa relacionada con la medicina, pues probablemente para intentar luchar contra esta epidemia, con esta peste que estaba desolando a un país que había alcanzado su nivel máximo de esplendor, pues se hacen en serie, en masa, muchísimas estatuas de la diosa Sekhmet, pues unas 700, en dos posiciones, de pie y sedente. Y el hecho de que hoy en día haya tantas, ¿por qué nos preguntamos cuando vamos a museos? Ya no solo en Egipto, por ejemplo en Karnak hay muchísimas, pero vamos a museos, al británico, etcétera, y vemos muchas estatuas, concretamente esta diosa, no todas, pero sí que muchas, por ejemplo las que están en el Museo Británico, que hay unas cuantas, son de esta época, vienen precisamente de este hecho, de esta cantidad de estatuas de la diosa Sekhmet que durante Amenhotep III y esta peste se hacen para intentar combatir a esta peste. Pues imaginaos qué impresionante tenía que ser ver ese Egipto glorioso devastado por la peste, que habría muchísima gente muriendo, el palacio de Malkata en el lado de los muertos, y ver esa cantidad de estatuas de Sekhmet que estarían por todos lados. Algunos incluso se ha podido ver que incluso podían tener pigmento en los ojos rojos. Pues debió ser impresionante. Fue horroroso, por un lado, pero es una época absolutamente de cambio, donde todo va a cambiar. Entonces ya con su hijo Amenhotep IV, que él va a cambiar su nombre a Akenatón, es cuando se va a producir toda la revolución de Amarna. Se va a cambiar la capital, se va a ir de Tebas, puede ser que por querer cambiar o también por huir un poco de esta peste, iba a colocar la capital en un lugar donde literalmente él dice no estaba consagrado a ningún dios ni a nada anteriormente. Y se va al Egipto Medio, donde hemos hablado antes, esta zona que está en la mitad, y en un lugar al que llaman Ajet Atón, es decir, el horizonte de Atón, ahí se implanta la capital y se empieza desde cero y muy rápidamente a construir una nueva capital, que es la que conocemos con el nombre de Amarna, después realmente se llama Ajet Atón o Amarna. Se cambia la capital, se cambia el nombre, ahora se proclama el culto único al dios Atón, ya no es Amón ni los demás dioses, ahora va a ser Atón con T, ese disco solar. Mucha gente habla de monoteísmo y no es exactamente un monoteísmo, porque el monoteísmo es la existencia de un único dios. Realmente aquí no se niega la existencia de los demás dioses e incluso prevalece un poco el culto a otros dioses. Pero sí que hay esa lucha con el sacerdocio de Amón, que es el dios principal, y sobre todo, más que monoteísmo, se habla de enoteísmo. Hay un libro muy interesante que es El uno y los múltiples, de Eric Hornuk, donde se habla mucho de todo esto. El enoteísmo no es monoteísmo, no es la existencia de un único dios, no se cree solo en un único dios, sino que existen, los demás dioses pueden existir, pero hay uno que está por encima de todos los demás, con lo cual aquí se proclama que Atón está por encima de todo y por eso se proclama el culto único a Atón, aunque obviamente habría por ahí cultos a otros dioses, pero sí que hay un culto como único a este dios Atón, donde había en esta Amarna dos grandes templos a Atón, uno más grande y otro más pequeño, donde, por ejemplo, fijaos cómo cambia toda la imagen, es un cambio absoluto, pues hacían ofrendas, por ejemplo, de comida y se las dejaba pudrirlas al sol para hacer esa ofrenda. O sea, es un cambio absoluto. Tanto es así que cambia incluso el estilo artístico.
Cuando vemos esas caras alargadas de Ajenatón, etc., pues la gente incluso dice, ay, pues tiene una enfermedad o era un extraterrestre, nada que ver, porque Ajenatón era una persona normal que se le representa normal anteriormente, simplemente cambia el estilo artístico y comienza un estilo que es conocido como el estilo expresionista amarniense. Fijaos qué interesante. Y esos estilos alargados, diferentes, un estilo expresionista completamente diferente al estilo anterior y posterior, que es muy convencional. O sea, el arte egipcio durante prácticamente toda la historia siempre tiene unas normas como muy concretas, fijaos, durante miles de años. También una peculiaridad de este estilo artístico es que se muestra por primera vez a la familia real cariñosa. Vemos escenas familiares de Ajenatón y su gran esposa real, que hablaremos ahora, la gran Nefertiti, cariñosos, con sus hijas en brazos, etc. Nefertiti, que probablemente era prima de Ajenatón, probablemente hija de Ay, de un personaje muy interesante también, que es el que acabará sucediendo brevemente a Tutankamón, pues Nefertiti, esta gran esposa real, gobierna prácticamente en igualdad con Ajenatón. De hecho, es probable y está prácticamente aceptado que durante un breve periodo de tiempo llega incluso a gobernar como faraón, Neferneferuatón. Y es que tras el fallecimiento de Ajenatón y antes de que gobierne su sucesor, digamos su hijo oficialmente, aunque también hay alguna duda sobre esto, su hijo oficialmente, que es Tutankamón, que nace como Tutank-Atón y luego él ya vuelve otra vez a cambiarse a Tutank-Amón y volver a Tebas y volver al culto a Amón y que todo vuelva a la normalidad y se olvide de toda esta herejía que se considera absolutamente el periodo amarniense, pues hay como dos personajes un poco misteriosos, entre comillas, que es Smet-Hara, que probablemente fue el marido de la primogénita de Nefertiti y Akenatón, de Meritatón, y después viene otro rey misterioso que es Neferneferuatón, que es prácticamente seguro que es Nefertiti. Además, hay epítetos donde se refiere a ella en femenino. Con lo cual, Nefertiti es probable que llegó incluso a ser faraón tras la muerte de su marido y antes, probablemente igual era todavía demasiado niño, Tutankamón, antes de que subiera oficialmente él al trono. Nefertiti es una reina importantísima, como hemos dicho, no solo fue gran esposa real, sino que probablemente incluso fue durante un breve periodo de tiempo faraón. Nefertiti, vemos incluso una escena de ella haciendo la masacre de los enemigos. Yo creo que es la única mujer que aparece haciendo la masacre. Esta escena, que comúnmente le llamamos la masacre del enemigo, porque siempre aparece el rey como dominando, sometiendo a sus enemigos, la vemos ya desde el primer rey que unificó el Alto y el Bajo Egipto, desde Narmer. Narmer, ya en la famosa paleta de Narmer, aparece sometiendo al enemigo. Y es una imagen, digamos, muy típica, estereotipada, que se representa en la mayoría de siempre de reyes haciendo la masacre del enemigo, un poco esa dominación, ¿no? De hecho, incluso en muchos templos, antes de entrar en el primer pilono, vemos una representación de la masacre del enemigo, que tiene también un sentido un poco, digamos, para simbolizar que el caos, que Isefet se quede fuera y que todo lo que entre al templo ya es la Ma'at, ¿no? Esa masacre de los enemigos en el primer pilono se pone como el caos se queda fuera y dentro gobernará la Ma'at. Pues Nefertiti, que probablemente llegó a ser faraón, se representa masacrando, en este caso además a las enemigas, porque si veis la masacre de las enemigas se ven que tienen como pecho, o sea, son mujeres, es una escena genial. Y una de las peculiaridades de Nefertiti es que ella también tiene una corona única en toda la historia del Antiguo Egipto. Esa corona alargada azul de Nefertiti no se conoce en ninguna otra reina ni rey, es única y exclusiva de la reina Nefertiti, de la que probablemente también fue faraón. Neferneferuatón, una reina clave. Pues todo este periodo convulso de Amarna, donde hay esta crisis política, esta crisis con una gran peste, es más, también probablemente Ajenatón y Nefertiti, que tuvieron 6 niñas, varias murieron, incluso Smet-Hara y varias de las niñas murieron también de esta peste. No sabemos si es la misma o incluso otra afección que llegó del Mediterráneo, con lo cual fue una época donde, imaginaos, los egipcios que todo lo veían con ese sentido, como un Egipto tan esplendoroso se fue al garete, se cambió todo,
hubo una peste, ya el dios Amón estaba como relegado, se proclama el culto único al dios Atón, se cambia la capital. Este rey pues parecía un poco tal, que de repente incluso el arte había cambiado, que todo había cambiado, pues para los egipcios era visto como una absoluta herejía, como algo horroroso, terrorífico, con lo cual una vez ya todo esto acaba y finalmente Tutankamón va al trono y ya cambia todo, vuelve a Tebas, se cambia otra vez el nombre a Amón, a Tutankamón, y ya se intenta como si esta herejía, todo esto terrorífico no hubiese ocurrido y vamos a intentar volver otra vez a lo de antes. Es decir, desde el punto histórico es algo interesantísimo, como en la vida siempre ocurren estas cosas, en una época de esplendor, tanto por cosas humanas como por cosas naturales, hay una ruptura y después se vuelve, pues es como que se intenta otra vez volver a lo anterior, volver a esa gloria de los inicios de la dinastía XVIII y se intenta ver como que ojalá no hubiese ocurrido todas estas desgracias de la peste, etcétera, y por consiguiente que ocurren, aunque desde el punto de vista histórico, artístico, pues obviamente es muy interesante toda esta época de Amarna, por también todo esto que nos aporta de un poco diferente dentro de la historia del Antiguo Egipto. Uno de los temas que siempre un poco ha intrigado es si la tumba de Nefertiti podría estar incluso en el Valle de los Reyes. Y es que Ajenatón probablemente fue machacado. O sea, Ajenatón fue considerado un auténtico hereje, con lo cual es probable que los sacerdotes de Amón, una vez vuelven a tener un poco ese poder, cuando ya Tutankamón vuelve a Tebas y se vuelve a restablecer un poco la normalidad y el culto y se intenta dejar atrás lo que considera una herejía, pues probablemente con Ajenatón es probable que hasta acabaran con su cuerpo. Con Nefertiti está la duda, porque Nefertiti, si se convierte en Neferneferuatón, en faraón, hay una inscripción por ahí que sugiere que es probable que incluso Nefertiti se arrepintiera, no sabemos si de verdad o no, un poco que se redimiera, ¿no? Es decir, como quiero volver a Amón, no sé, he vivido como en una herejía, pero yo ahora quiero volver a Amón. ¿Qué pasa? Que si Nefertiti fue faraón y se redimió, es probable que incluso fuese aceptada como rey y a ella no se le haya practicado no solo la damnatio memoriae, sino incluso que se haya acabado con sus restos. Es una intriga, todavía no se sabe si el cuerpo de Nefertiti está o no está, o pueda estar su tumba o no en algún lugar, quién sabe si quizá en el Valle de los Reyes. Hay teorías que sugieren que podría estar detrás de la tumba de Tutankamón. Bueno, eso es aventurarse mucho, necesitarían muchas pruebas para comprobarlo, pero oye, ojalá estaría y sería impresionante poder encontrar, imaginaros, la tumba de Nefertiti intacta. Cuando ya por fin Tutankamón o Tutankhamón, que realmente es Tutankhamón, ya sube al trono siendo niño, que probablemente todavía era más niño, por eso probablemente Neferneferuatón es faraón durante un breve periodo de tiempo antes que él, pero ya Tutankamón se intenta otra vez, se deja de lado, ¿no?, la herejía de Ajenatón y se intenta volver a la normalidad, se intenta restablecer lo que había antes. Se abandona Amarna, esa ciudad breve que ha quedado ahí en el tiempo, en el Egipto Medio, que durante unos pocos años estuvo allí. Ahí se encontró, por ejemplo, ese famoso busto de Nefertiti que está en Berlín, en el taller de un escultor. Pues ese sueño de Amarna quedó ahí abandonado en el Egipto Medio, se vuelve a Tebas, se vuelve a Amón, se vuelve al culto de los demás dioses, y sobre todo obviamente a Amón, que es el dios principal. Tutankamón nacido se cambia el nombre a Tutankamón, de Atón a Amón, de la T a la M, y se intenta volver a todo lo anterior. Sí que es verdad que luego Tutankamón, como sabemos, muere pronto, muere joven, y aquí se produce un poco pues este problema que desembocará en el final de la dinastía. A Tutankamón le va a suceder Ay, padre divino, que como hemos dicho es probable que Ay sea el padre de la propia Nefertiti, y ya le sucede siendo muy mayor, muy anciano. Entonces le sucede Ay brevemente, y después va a venir Horemheb, que es ya no el último, digamos, hijo de sangre, sería Tutankamón. Le sucedería brevemente Ay, que era padre de Nefertiti, y luego viene Horemheb, que Horemheb era un general, era un militar, que
se enmarca dentro de la 18 dinastía, es decir, el último rey de sangre sería Tutankamón, pero luego entrarían ahí brevemente Ay y luego Horemheb. Una vez que Horemheb fallece, se considera el final de la 18 y luego comenzaría la 19 con Ramsés I, luego Seti I, Ramsés II, etc. La dinastía 19 o ramésida, de la cual hablaremos en el próximo vídeo. Pues como vemos ya, Horemheb no sería, digamos, de esta familia real, o al menos no un descendiente directo, no sabemos si tendría algún tipo de parentesco. Era un militar y ya después Ramsés I, que era un secretario de Horemheb, vienen del norte, luego ya no van a ser tebanos, sino tienen un origen del norte y como vemos, bueno, Ramsés I, luego Seti I, va a llevar el nombre de Set, fijaos, del dios entre comillas malo, que no es malo, pero es curioso este cambio de dinastías, ya va a ser una familia diferente los ramésidas, ya no van a tener que ver con esa dinastía 18, con esa sangre, con esos héroes, esos guerreros que comienzan con el final de la 17 y con esa gloria que se vive en Egipto con Hatshepsut, Tutmosis III, y como en época ramésida, aunque también va a ser una época de mucho esplendor, sobre todo con Seti I, Ramsés II, pues fijaos, pero se va a intentar muchas veces imitar o intentar llegar a esa gloria que hubo en los comienzos de la 18. Por eso se intenta muchas veces esa damnatio memoriae, el daño a la memoria, a Ajenatón y a todos los reyes de Amarna muchas veces se les quita de las listas reales. Por ejemplo, en la lista real de Abidos no aparece Ajenatón ni ninguno que tenga que ver con Amarna, tampoco aparece Hatshepsut. Muy mal por eso, pero es cierto, o sea, depende de las listas reales, pues hay reyes a los que se les intentó en algunos momentos de la historia por diferentes motivos borrar su memoria. Ya sabemos que para los egipcios eso era lo peor que la muerte era la memoria, porque lo importante es que te recordaran, que tu nombre y tu rostro fuese recordado, porque cuando alguien fuera a tu tumba y leyera en alto tu nombre o tu rostro estuviese en alguna escultura, tú ibas a ser eterno y ibas a seguir viviendo. Eso era lo que para ellos era la magia, ¿no?, de los egipcios, era el permanecer, el que estuviese grabado, con lo cual quitarte tu nombre, quitarte tu rostro era lo peor, el daño a la memoria era lo peor. Eso era la auténtica muerte de los antiguos egipcios, era esa, el olvido, no tanto la muerte física, ya que para ellos tenían la creencia en esa continuidad de la vida. Bueno, y aquí con Horemheb, bueno, con Tutankamón y luego Horemheb, llegaríamos al final de esta dinastía 18, de esta gloriosa y maravillosa dinastía 18, en esta época dorada del antiguo Egipto, en este comienzo del reino nuevo, tan importante, con reyes y faraones tan importantísimos como Ahmose, como Amenhotep I, Hatshepsut, Tutmosis III, y luego pues también Amenhotep III, su hijo Ajenatón, Nefertiti, toda esta herejía, este cambio en toda la época de Amarna, y cómo se intenta luego restablecer todo con Tutankamón, y como luego dará comienzo todavía otra nueva dinastía, otras dos quedan para finalizar el reino nuevo, y la siguiente pues será la 19 o ramésida, que hablaremos en el siguiente vídeo. Bueno, y espero que os haya gustado este breve recorrido por una de mis dinastías sin lugar a dudas favoritas, yo creo que de mucha gente, y no solo porque sea favorita, sino porque sin lugar a dudas es una de las más importantes en la historia del Antiguo Egipto. Y nos vemos muy pronto aquí en un próximo vídeo con más historias del Antiguo Egipto. Nos vemos.